Para poder estudiar el libro de Esther, necesitamos analizar el marco histórico en el cual fue escrito este libro. Y aunque yo sé que es un poco árido hablar de historia, porque no todo el mundo le gusta la historia, es necesario trazar el marco histórico de este libro para que podamos ubicar los eventos tanto en el Antiguo Testamento como los eventos que se van a realizar en el futuro. Fue del año 605 hasta el año 539 que el pueblo de Dios, Israel, fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Como ya estudiamos en nuestro tema de anoche, el templo fue destruido, los muros fueron derribados y la ciudad fue desolada. Pero Dios había dicho que ellos iban a pasar 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahora, técnicamente hablando, ellos pasaron en Babilonia desde el 605 a.C. hasta el año 536. La razón por la cual digo año 539 terminó su cautiverio es porque en el año 539 vino Ciro, el rey de los persas, y entró por el cauce seco del río Éufrates y cayó la ciudad de Babilonia, cayó el poder opresor del pueblo de Dios. Eso fue en el 539, 3 años antes de concluir los 70 años de los cuales había hablado Jeremías. Es decir, técnicamente en el año 539, cuando Babilonia fue vencida por Ciro el Grande, terminó el cautiverio del pueblo de Israel. 3 años más tarde, en el año 536, el reino de los medo-persas, a través de Ciro, proclamó un decreto de libertad religiosa. En este decreto, Ciro permitió, o por mandato, le dijo al pueblo que podía regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros y para reconstruir el templo. Ese decreto lo pueden encontrar en los últimos versículos de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, y los primeros versículos de Esdras, el capítulo 1. Es decir, después de los 67 años de cautiverio, cae Babilonia, el opresor, en el año 539. 3 años más tarde, en el 536, el poder que los libró de la servidumbre a los egipcios proclama ahora una ley de libertad religiosa, una libertad de cultos a donde el pueblo puede regresar a su nación, puede reconstruir el templo, la ciudad, los muros y nuevamente restablecer su religión sin ninguna interferencia. Lo interesante es que solo unos pocos años después que Medo-Persia diera este decreto de libertad religiosa, la misma nación de Medo-Persia quitó por decreto la libertad religiosa en el año 483 a.C., que es la fecha cuando se están realizando los eventos que vamos a estudiar esta noche del libro de Esther. Es decir, el mismo poder que libró al pueblo de Dios de Babilonia, que dio un decreto de libertad religiosa, fue el poder que luego dio una ley quitando la libertad religiosa y persiguiendo al pueblo de Dios, inclusive hasta el punto de dar un decreto de matar a todos los que no seguían lo que decía esa ley. Ahora, quiero que recuerden ese marco histórico, porque vamos a regresar a él cuando hagamos la aplicación final del libro de Esther. Ahora, el libro de Esther tiene varios protagonistas o varios actores. Cuando digo actores, es porque el libro de Esther es un drama. En realidad el libro es una obra maestra, una obra literaria maestra. Fuera del hecho de que tiene una teología muy profunda, es un libro que consta de literatura sublime. Yo no he encontrado ninguna literatura, ninguna historia, ningún drama que se compare al drama de este maravilloso libro. Tiene varios protagonistas. En primer lugar está el rey Asuero, a quien me voy a referir esta noche como Jerjes, porque el nombre griego de este rey es Jerjes. Asuero era un nombre de toda una dinastía de reyes. Pero en todo caso, tenemos en primer lugar el rey.
Jerjes. Él es el que tiene el poder civil. Él es el que puede dar decretos y es el que puede hacer cumplir esos decretos seculares que dicta desde su capital. Tenemos una segunda persona que es actora en este drama. No aparece mucho en la superficie, pero es la que está detrás de la trama de la historia. Su nombre es Ceres. Se encuentra en el capítulo 5 y el versículo 10 al 14. Ella es una mujer artificiosa que es la que sugiere a Amán todas las maldades que Amán finalmente influencia al rey para que el rey haga. Es decir, tenemos esta mujer detrás de Amán instigándolo a usar el rey para lograr sus propósitos. En tercer lugar, ya lo mencioné, tenemos a Amán. Amán es el esposo de Ceres. Él más o menos es un títere en las manos de su esposa. Su esposa es la que está detrás manipulando y aconsejando lo que tiene que hacer. Amán es una figura muy interesante, porque él es el que instiga al rey, el que usa al rey para proclamar un decreto de adoración y un decreto de muerte contra todos los que no lo adoren a él, los que no se inclinen a él. Cuarto protagonista de la historia es Mardoqueo. Mardoqueo simboliza el remanente fiel de aquella época. Y dicho sea de paso, no solamente es Mardoqueo, sino todo el pueblo de Israel. En Mardoqueo está representado todo el pueblo fiel de Dios. Y en quinto lugar, la quinta protagonista principal de esta historia es Esther. Esther es la intercesora, es la defensora, es la que se para defender a su pueblo cuando su pueblo está bajo este decreto de muerte. Así que tenemos 5 protagonistas en esta historia y necesitamos conocer la relación que existe entre estas 5 personas, o estos 5 grupos. En primer lugar, Jerjes, que tiene el poder civil. Él es el dirigente político, el rey. En segundo lugar, Ceres, una mujer artificiosa que está trabajando por detrás del escenario, tratando de lograr sus propósitos, aconsejando a Amán. Tenemos a Amán, que es el títere de Ceres. Él es el que influencia al poder político para que el poder político dé un decreto de adoración y un decreto de muerte. Tenemos Mardoqueo, que es el sujeto del decreto de muerte, el remanente fiel que está bajo el decreto de muerte. Y en quinto lugar tenemos a Esther, la que se levanta para defender al pueblo de Dios en su angustia. Ahora yo quiero que nosotros notemos cómo se realiza la trama de esta historia. Para estudiarlo necesitamos ir al capítulo 3, así que les invito a ir conmigo a Esther, el capítulo 3, y vamos a notar cómo se interrelacionan todos estos actores que acabamos de mencionar. Esther, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dicho sea de paso, la razón por la cual le puse el título La estrella libertadora a esta presentación es porque la palabra Esther, el nombre Esther, significa estrella, del hebreo Aster. Así que si tenemos alguna persona aquí que se llama Esther, recuerden que su nombre significa estrella. Es la estrella libertadora. Noten el versículo 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y ahora noten el versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Algunos dicen que en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. ¿Cómo sabemos aquí que Amán está exigiendo que se le adore religiosamente y no que se le rinda respeto, como la gente se inclinaba para rendirle respeto a un gobernante? La razón es muy sencilla. Aunque en el Antiguo Testamento se usan estas dos palabras, arrodillar e inclinar, para hablar de rendirle homenaje o respeto a un gobernante, siempre en el Antiguo Testamento, cuando se usan estas dos palabras juntas,
Arrodillar e inclinar se refiere a adorar a Jehová. Ahora no tenemos tiempo de leer los textos donde se encuentran estas dos palabras combinadas. Pero si ustedes quieren, buscan una concordancia y en la concordancia van a encontrar que cuando estas palabras se usan juntas, siempre se refiere a homenaje y adoración a Dios. En otras palabras, lo que quiere aquí Amán es que se le adore como a Dios. Así que dice, versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán. ¿Por qué se inclinaban a Amán? Porque así se lo había mandado ¿quién? El rey. Yo pregunto, ¿hay una unión aquí entre el poder civil y el poder religioso? No cabe duda. Porque el rey está imponiendo una observancia religiosa. El rey está mandando a adorar a Amán. Es decir, el poder civil está dictando un decreto religioso. Tenemos una unión entre el poder civil y el poder religioso. Pero luego nos dice la última parte del versículo 2, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Pregunto, ¿por qué es que Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba? Porque Mardoqueo adoraba ¿a quién? A Dios. Escuchen bien. Usted no puede hablar de adorar a Dios sin hablar de los primeros 4 mandamientos. Es imposible. La adoración y los mandamientos van juntos. Muchas personas creen que adorar significa levantarse en la iglesia y levantar las manos y pegar unos gritos y hablar en lenguas y pegar saltos y bailar en los pasillos. La Biblia no dice que eso es adorar a Dios. Adorar a Dios significa rendirle obediencia, particularmente a los primeros 4 mandamientos. ¿Por qué fue que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía pleitesía? Muy sencillo. Él sabía que si adoraba a Amán, iba a estar desobedeciendo el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Iba a estar desobedeciendo el mandamiento que dice no te harás imagen. Iba a estar deshonrando a Dios. E iba a estar quebrantando también el espíritu del mandamiento del sábado, porque le iba a estar rindiendo homenaje a una criatura en vez de rendirle homenaje al Creador. Así que el conflicto, quiero que noten esto, el conflicto en el libro de Esther tiene que ver con la ley de Dios y tiene que ver con la adoración. ¿Adoración a este hombre o adoración a Dios? ¿Seguir las leyes del rey impuestas por el poder religioso o seguir la adoración a Dios y su ley? Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Yo pregunto, ¿aquí hay un conflicto entre 2 leyes? Claro que sí. Entre la ley de Dios y la ley de ¿quién? Del rey. La adoración a Dios y la adoración al Amán. Así que el conflicto tiene que ver con la ley de Dios y con la adoración. Ahora quiero que notemos lo que dice el versículo 5. Finalmente Amán se da cuenta que Mardoqueo no lo adora. Versículo 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se qué, ni se humillaba. Quiero que les quede absolutamente claro que lo que quería esta triple alianza compuesta del rey, Zeres y Amán era que Mardoqueo quebrantara la ley de Dios y practicara falsa adoración. Ese es el punto de contención. Ahora, permítanme mencionarles algo. Este libro de Esther solamente se está escribiendo el último capítulo de una gran controversia que comenzó mucho antes. ¿Saben ustedes por qué razón los eventos del libro de Esther sucedieron? Sencillamente porque aproximadamente unos 600 a 700 años antes, el rey Saúl no había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Saben ustedes que hay muchos nombres en el libro de Esther? Muchísimos nombres. Usted va al capítulo 1 y al capítulo 2 y hay nombres de personas que ni vuelven a aparecer otra vez en el libro.
Pero hay solamente dos nombres en el libro de Esther que se dan completitos, con nombre, apellido y segundo apellido. Y esos son los nombres de Mardoqueo y el nombre de Amán. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón se da el nombre completo de Mardoqueo y el nombre completo de Amán? Le voy a explicar por qué razón. Porque Amán era descendiente directo de Agag. ¿Recuerdan la experiencia de Agag, el rey de los amalecitas? Y saben ustedes que si notan el nombre de Mardoqueo van a descubrir que Mardoqueo era descendiente directo de Saúl. Es decir, el conflicto entre Saúl y Agag, que se realizó 700 años antes en la historia, y que Saúl no había eliminado a todos los amalecitas, ahora como resultado se está escribiendo este último capítulo entre el descendiente de Saúl y el descendiente de Amán. Ahora yo quiero que notemos cómo sigue esta historia. Vamos a anotar el capítulo 3 y el versículo 1. El nombre completo de Agag, de Amán. Noten lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, noten, hijo de Amadata, ¿qué cosa? Agageo. Ahí está todo su nombre completo. Noten el capítulo 2 y el versículo 5. El nombre completo de Mardoqueo. Versículo 5. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de ¿qué? Hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Noten claramente que son los mismos grupos de contención que habían existido tanto tiempo antes. Ahora, cuando Mardoqueo rehúsa obedecer el decreto de adoración, ¿qué pasa con Amán? Noten el versículo 5 del capítulo 3. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y luego ¿qué dice? Y llenóse ¿de qué? De ira. ¿Por qué está lleno de ira? Porque Mardoqueo no lo quiere, no lo adora. Y porque Mardoqueo insiste en obedecer la ley de su Dios en vez de obedecer la ley del rey. Así que ahora Amán dice, yo tengo que hacer algo con este Mardoqueo. Y quiero que noten en el capítulo 3 y el versículo 8 lo que sugiere Amán. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero. Ahora escuchen esto. Hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ahora escuchen esto. Y sus leyes son diferentes a las de ¿qué? De todo pueblo. ¿Cuál es el punto de conflicto aquí? La ley. Este pueblo que está en todas partes de tu reino, ellos tienen leyes diferentes de las de todo pueblo. Y como resultado noten que sigue diciendo, y no observan ¿qué cosa? Las leyes del rey. Y luego dice Amán, en la última parte del versículo 8, y al rey no viene provecho ¿qué? Dejarlos. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo manifiesta Amán su ira contra Mardoqueo y el pueblo judío? No lo hace directamente, sino usando ¿a quién? Usando el poder legislativo del rey. Eso es un detalle muy interesante, muy importante. La razón de su decreto es porque el pueblo de Dios no quiere guardar la ley del rey e insiste en guardar la ley de Dios. Porque el pueblo de Dios no quiere practicar falsa adoración. Insiste en adorar a Dios y no obedecer el falso decreto de adoración. Por lo tanto, Amán dice, esta gente hay que desarraigarla. Y le dice al rey, mire, hay un pueblo esparcido por todas partes, es un pueblo universal en todo tu reino. Y ellos tienen leyes diferentes. Y mira, si tú dejas que ellos tengan leyes diferentes que las del reino, eso va a resultar en anarquía. Porque cuando no se obedecen las leyes del reino, el resultado es anarquía.
Así que si tú dejas que ellos existan, ellos van a traer anarquía y corrupción y problemas en el reino, y el reino se va a fragmentar, se va a dividir y va a desvanecerse. Por lo tanto, ahora Amán le da un consejo al rey. Note lo que dice en el capítulo 3 y el versículo 9. Si place al rey, ahora noten, escríbase que sean destruidos. Pregunta, ¿este decreto de muerte es un decreto escrito? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y quién da el decreto de muerte? El rey. Pero ¿quién es el que quiere que el rey dé el decreto? Amán. ¿Y quién está detrás de Amán queriendo que Amán hable con el rey para que se proclame el decreto? Zeres. Así que dice en el versículo 9, si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Él le dice al rey, mira, no solamente salvarás el reino haciendo esto, sino que tendrás ganancia económica. Versículo 10. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadata, Agageo. Noten que cada vez que se menciona Amán, se menciona su nombre completo, para conectar esta controversia con la controversia original entre Saúl y Agag, rey de los amalecitas. Es decir, este es el último capítulo de una gran controversia que había durado siglos. Así que dice en el versículo 10, entonces el rey quitó su anillo de su mano, diólo a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. Ahora, ¿para qué se usaba el anillo? Para sellar el decreto. El anillo era un sello. ¿A quién le dio autoridad el rey para imponer este decreto? Al poder religioso. Y ahora quiero que noten el versículo 12, varios elementos de este decreto. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero a los 13 del mismo. Recuerden esa fecha. Los escribanos son llamados el mes primero a los 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Jerjes. ¿Están conmigo o no? Fue escrito conforme a todo lo que mandó ¿quién? Amán. Yo pregunto, ¿quién es el enemigo del pueblo de Israel? ¿El rey o Amán? ¿El rey sabe lo que está pasando? No tiene ni la menor idea. Pero cuando se despierte, ¡ay, pobre de Amán! Cuando el rey se dé cuenta que el poder religioso lo está usando sin él saber lo que está pasando. Así que dice, conforme a todo lo que mandó Amán, a los príncipes del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Pregunto, ¿este decreto era universal? ¿Qué dice? A cada pueblo, cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y signado con el anillo del rey. Y ahora escuchen el versículo 13. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey. Noten que es universal en todo el reino. Y fíjense ahora qué clase de ira tenía Amán para con Mardoqueo. Lo odiaba a muerte. Porque los amalecitas odiaban a Israel. ¿Saben ustedes que los amalecitas fueron los únicos que no permitieron que Israel pasara por la tierra santa cuando iban a Canaán? No lo permitieron. Aunque habían oído que Dios había abierto el mar rojo, aunque habían oído de las plagas en Egipto, ellos dijeron, si ustedes pasan por aquí, los vamos a destruir. Por eso es que Dios le dijo a Saúl, desarraiga a los amalecitas. Y Saúl no los desarraigó. Y por eso es que se está escribiendo este último episodio del libro de Esther. Si Saúl hubiera obedecido, esto no se hubiera escrito. Ahora, quiero que noten lo que dice el versículo 13. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar. ¿Por qué se tiene que usar 3 palabras? Suficiente decir matar. Lo que Dios está diciendo es que esta es una ira extrema, un odio. Es odio religioso. Porque Mardoqueo tiene una diferente ley y un diferente método de adoración. Así que dice, para destruir y matar y exterminar a todos los judíos.
desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, en el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. Yo pregunto, en el decreto de muerte que se escribió, ¿había una fecha? Sí, señor. ¿Cuándo es que se está escribiendo este decreto? El día 13 del mes ¿qué? Primero. ¿Y cuándo se debe ejecutar el decreto? Según dice aquí, es el mes duodécimo, día 13. Es decir, entre cuando se da el decreto y cuando se va a ejecutar el decreto, por la fecha que está en él, van a pasar ¿cuántos meses? 11 meses. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden estos detalles, vamos a repasarlos. ¿El decreto está escrito? Claro que sí. ¿Tiene una fecha incorporada cuando la gente puede matar a los judíos? Sí. ¿Es una ley irrevocable? ¿Cómo eran las leyes de los medos y persas? No se podían ¿qué? Cambiar. ¿Era universal? Sí. ¿Era odio religioso manifestado a través del poder político? Sí. Yo pregunto, ¿Mardoqueo le hacía daño al reino de Jerjes? En ningún sentido. Antes eran un beneficio para el reino de Jerjes. Yo quiero que ustedes noten que cuando llegara la fecha en ese decreto, en ese mismo día, es que todas las personas en el reino debían levantarse para aniquilar a los judíos. Ahora, quiero que notemos cómo se continúa desarrollando esta historia, porque toda esta historia es simbólica, es tipológica de lo que va a pasar en el futuro. Note lo que sucede después que se envía este decreto a todo el reino. Versículo 14. La copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos, ¿para qué? Para aquel día. Y salieron los correos de prisa por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán, capital del reino, y ahora escuchen esto. Y el rey y Amán estaban sentados ¿a qué? A beber. ¿Qué creen ustedes que estaban bebiendo? Agua. ¿Qué estaban bebiendo el poder religioso y el poder civil? Estaban bebiendo, según esto mismo, para celebrar el decreto que se acababa de dar. Y ahora Mardoqueo y su pueblo pasan por un terrible tiempo de angustia. El decreto de muerte se ha proclamado, porque ellos no guardan la ley del rey, ni tampoco adoran como quiere Amán. Y por lo tanto ahora pasan por un tiempo de angustia terrible, de tribulación, y claman a Dios. Noten el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza. ¿Saben que eso se hacía como señal de luto? Pero ¿por qué están de luto si todavía no ha muerto nadie? Porque se ha proclamado ¿qué cosa? Un decreto de muerte. Así que dice, vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de saco, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Todo el poder parecía estar en las manos ¿de quién? Del rey, Amán y Zeres. Parecía que el pueblo de Dios iba a ser extirpado, que no había ninguna esperanza de sobrevivir. Pero ahora Dios va a empezar a obrar en esta historia. Y quiero que noten en primer lugar que ahora se abren los libros. Nada más para adelantarles un poquito para dónde vamos con esto. Yo pregunto, ¿en el cielo el Señor Jesucristo está abriendo libros? Especialmente los registros de quiénes. ¿De los malos o de los buenos? Los registros de los que han profesado el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué está abriendo los libros? Para revelar finalmente la recompensa que le va a dar a sus hijos. Porque serán juzgados conforme a sus obras.
Porque yo quiero que ustedes noten que en el libro de Esther ahora se abren los libros. Y la trama es muy interesante. En el capítulo 2, Mardoqueo había salvado la vida del rey de un complot que tenían dos hombres para matarlo. Y eso se había escrito en las crónicas del rey, en los registros históricos, pero no se había hecho nada para recompensar a Mardoqueo por haber salvado la vida del rey. Inmediatamente lo creo, qué raro que haya sucedido eso, porque cuando un individuo salvaba la vida del rey, el rey enseguida lo recompensaba, pero no, se escribió y nada. No se recompensó al individuo, ni siquiera se le reconoció. Ahora es interesante que cuando Amán había ya decidido proclamar este decreto de muerte, se fue para su casa contento y alegre. Ceres también estaba celebrando con él. Y nos dice la Biblia que Esther, sabiendo lo que estaba pasando, convocó a Amán a un banquete. Y Amán dice, oye, qué maravilloso, la reina me está invitando a un banquete con el rey. Qué privilegio, la reina, el rey y yo, de más. Y se va contento a su casa. Esa noche, el rey no podía dormir. Le dio un divino insomnio. No podía dormir. Y por lo tanto, ahora imagínense ustedes, le dice a uno de sus siervos, mire, tráigame las crónicas del reino. ¿Y qué volumen creen ustedes que le traen? Donde Mardoqueo había salvado la vida del rey. Y empieza a leer y se da cuenta cómo Mardoqueo lo salvó del complot y dice, oye, nosotros no recompensamos nunca a este hombre por haber salvado la vida del rey, ¿verdad? Y dijeron, no lo hemos hecho. Se despierta el rey por la mañana y aquí viene Amán, contento y alegre, para entrar ante la presencia del rey. Y él va para pedir la vida de los judíos. Y no sabe lo que ha pasado esa noche. Y entra a donde el rey y el rey le dice, no me hables todavía, tengo algo que preguntar. Dice, yo abrí los libros anoche y los estuve investigando. Y descubrí un individuo que salvó la vida del rey y no se hizo nada para recompensarlo. Es decir, un individuo que ama tanto al rey que protege su vida. Inmediatamente Amán dice, ese tengo que ser yo. Y entonces el rey le dice, ¿qué se debe hacer con ese individuo? Ay, Amán dice, oh, hay que sentarlo en el caballo del rey, ponerle el manto del rey, ponerle la corona del rey y que cabalgue por toda la ciudad y que la gente se incline y le rinda homenaje. Y el rey le dice, hazlo con Mardoqueo. ¡Qué insulto! Yo pregunto, ¿está Dios reversando el decreto de Amán? Claro que sí. Ahora Dios providencialmente está interviniendo. Los libros se abren, se investigan y se revela la recompensa que debe recibir Mardoqueo, el fiel hijo de Dios. ¿Saben ustedes que eso es lo que está pasando en el cielo? Se están abriendo los libros, se están examinando los casos de los hijos de Dios y la recompensa que recibirán. Se abren los libros. Pero todavía el pueblo de Dios está en peligro. Por lo tanto, Mardoqueo le dice a Esther, mira Esther, tú tienes que entrar y tienes que defender a tu pueblo. Porque si tú no defiendes a tu pueblo, Dios los va a libertar de otra parte. Pero tú vas a desaparecer, tú vas a morir. Por lo tanto, nos dice la Biblia que Esther dijo, yo voy a ir delante del rey, a pesar de que es contrario a las leyes de los medos y los persas. Y si perezco, que perezca, pero voy a ir a defender a mi pueblo. Ahora escuchen bien, la intercesión de Esther no es intercesión por los pecados del pueblo. La intercesión de Esther es una intercesión protectora del pueblo. ¿Saben la diferencia entre los dos? Es intercesión protectora, no es intercesión por los pecados del pueblo. Ella se levanta para ir a defender el pueblo. Pero quiero que noten algo muy interesante en esta historia. Capítulo 5 y el versículo 1. Antes de que ella pueda ir delante del rey para abogar por su pueblo y defender a su pueblo, tiene que hacer algo. Versículo 1 del capítulo 5 dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido ¿qué? Real. ¿Se cambió Esther de ropa? ¿Qué ropa se puso? ¿Su vestidura de qué? ¿Han leído
es que cuando se cierre la puerta de la gracia en el cielo, el Señor Jesucristo va a cambiarse sus vestiduras, de sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales para luego defender a su pueblo en el tiempo de angustia? Ese concepto que tiene el Espíritu de profecía viene de Esther y también viene de otra parte. ¿Cómo está vestido Cristo hoy? ¿Qué vestiduras tiene hoy? Es sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Cuando viene en Apocalipsis 19, ¿cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que si ahora está vestido de sacerdote, pero cuando venga va a venir vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, en algún momento tiene que haberse cambiado. Es decir, se cambia ¿para qué? Para defender al pueblo de Dios. Entonces viene Amán al banquete con el rey. Y entonces la reina dice al rey: mira, yo quiero que se celebre otro banquete mañana y que venga Amán. Y Amán dice: bueno, estoy de buenas yo, un banquete hoy y otro banquete mañana. Con la reina y con el rey, yo nada más. Y cuando va el siguiente día a donde el rey, algo tremendo pasa. Esther le revela al rey que Amán lo ha usado no solo para extirpar a su pueblo, sino para extirparla a ella, que también era judía. Y ahora yo quiero que noten lo que sucede con el rey. Hasta este momento el rey ha apoyado a Amán, ha apoyado el decreto de Ceres. Pero cuando se da cuenta que Amán lo ha usado para lograr sus propósitos, que el pueblo de Dios no era ninguna amenaza para él, noten lo que dice que sucede en el capítulo 7 y el versículo 7. Levantóse luego el rey del banquete del ¿qué? ¿Qué estaba bebiendo? Vino. En su furor. Es decir, es vino del ¿qué? Del furor. ¿Han leído ustedes en alguna otra parte de la Biblia donde habla del vino del furor? En Apocalipsis. Sí, se dice que se levanta del banquete del vino en su furor y se fue al huerto del palacio y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida. ¿Qué quiere Amán que Esther haga por él ahora? Que interceda por él. Pregunto, ¿Esther intercede por él? No. Porque al unirse Amán con el rey para extirpar al pueblo de Dios, la puerta de la gracia se ha cerrado y no hay intercesión para él. La puerta de la gracia se ha ¿qué? La puerta de la gracia se ha cerrado. Y ahora lo más interesante es que Amán está aferrado de Esther, rogando por su vida, que Esther interceda por él, y Esther dice no, y entonces el rey, que estaba furioso, se había ido al jardín del palacio, regresa y ve que este Amán está aferrado de Esther, y cree que la está tratando de violar. Y ahora sí es verdad que está bravo. Y dice la Biblia, escuchen bien, que la horca que debía servir para matar a Mardoqueo se usó para matar al que había elaborado el plan. Es decir, Amán murió con sus propias armas. ¿Saben ustedes qué era la horca? No le ponían una soga. Esa es la forma como nosotros entendemos la horca. En los tiempos de Esther, la horca era, tomaban un palo bien filudo arriba y se lo atravesaban desde acá abajo y le salía por la cabeza. Y entonces lo ponían en el suelo. Tremendo eso. Eso es lo que tenían planeado ¿para qué? Para Mardoqueo. Pero últimamente, ¿quién sufrió el castigo con sus propias armas? Amán. Y no solo Amán, sino toda su familia, incluyendo a Ceres. Finalmente vino el día en que se debía ejecutar el decreto de muerte. ¿Saben que la sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes, página 444, que los ángeles de Dios tomaron el campo de batalla? Y ni uno solo de los hijos de Dios
pereció cuando vino el día en que se debía ejecutar el decreto de muerte. El pueblo de Dios fue libertado. ¿A través de quién? A través de la obra de Esther. Y luego se celebró la fiesta de Purim. Note lo que dice en el capítulo 9 y el versículo 15 hasta el capítulo 9 y el versículo 17. Y luego vamos a regresar al capítulo 8 por un momento. Dice en el capítulo 9, 17, en el día 13 del mes de Adar, que es cuando se debía ejecutar el decreto de muerte, en el día 13 del mes de Adar fue esto. Y reposaron en el día 14 del mismo, e hicieron los días de banquete y de ¿qué? Y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, e hicieron aquel día de banquete y de regocijo. Después que fueron libertados, ¿qué disfrutaron ellos? Reposo, banquete y alegría. Ahora yo pregunto, ¿por qué será que Dios ha dejado registrada esta historia en su santa palabra? ¿Será que solamente Él quiere que nosotros sepamos que en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios estaba en peligro, Dios intervino para librarlos del decreto de muerte? ¿O será que esta historia tiene una dimensión mayor? No cabe duda de que este libro está pintando de una forma clara la crisis final por la cual va a pasar el pueblo de Dios. Y ahora yo quiero rápidamente hacer el paralelo. ¿Recuerda que el marco histórico? Cautivo en Babilonia, 67 años, Babilonia recibe su herida mortal, Medo-Persia da un decreto de libertad religiosa, más adelante el mismo poder quita a través de un decreto la libertad religiosa. Pues saben ustedes que desde el año 538 hasta 1798 de la era cristiana, la iglesia estuvo en cautiverio babilonio. En 1798, el poder que había mantenido al pueblo de Dios cautivo recibió una herida de muerte, según Apocalipsis capítulo 13. Se levantó un poder luego para ayudar a restaurar todo lo que había arruinado este cuerno pequeño. ¿Qué país levantó Dios para garantizar libertad de conciencia y separar la iglesia del Estado? Los Estados Unidos de América, en su constitución y en su declaración de independencia. Pero lo interesante es que muy pronto el mismo país que ha incorporado en sus documentos fundamentales libertad de conciencia, libertad de cultos, separación de iglesia y Estado, desde ese mismo país se va a proclamar un decreto de adoración obligatoria y se va a proclamar un decreto de muerte contra todos aquellos que no obedecen. Ahora miremos la trama de la historia. ¿Cuántos poderes al final de la historia se levantarán contra el pueblo de Dios? Apocalipsis 16:13 dice que habrá 3. El dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora miremos la relación de estos poderes. El dragón representa a los reyes del mundo. La bestia representa lo mismo que la ramera de Apocalipsis 17. Es un sistema, una iglesia que ha apostatado de Dios, una iglesia ramera que se ha prostituido, que ha corrompido la verdad de Dios. El falso profeta habla por ese sistema. Son las hijas que nacieron de esa madre en algún momento después. La relación entre estos 3 poderes es la misma relación que en los días de Esther. Debe ilustrar para que puedan entender la relación de estos 3 poderes. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros la historia de Juan el Bautista. Usted dice, ¿por qué está trayendo a colación la historia de Juan el Bautista? Para que entiendan un poquito mejor la relación de estos 3 poderes. Juan el Bautista era el fiel profeta de Dios. En la muerte de Juan, ¿había un rey involucrado? ¿Cómo se llamaba ese rey? Herodes. ¿Herodes quería la muerte de Juan? ¿Herodes quería ver muerto a Juan? ¿Qué va? Dice en Marcos el capítulo 6 que Herodes le encantaba sentarse a escuchar a Juan predicar. ¿Quién quería la muerte de Juan?
¿Quién quería la muerte de Juan? Ah, Herodías. ¿Y qué clase de mujer era Herodías? ¿No era una ramera? ¿Estaba cometiendo adulterio? Claro que sí. Pero ¿cuál era la única forma en que esta mujer podía lograr su propósito de matar a Juan? Tenía que usar a quién, al rey. Pero no lo podía hacer ¿cómo? Directamente. Así que Herodías, no teniendo influencia directa con el rey, ¿usó a quién? A su hija, que se llamaba Salomé. Cuando vino un día oportuno, ella dice, yo tengo que usar al rey para matar a este profeta que tanto me fastidia la vida. Pero él no me escucha, así que tengo que usar otro poder para lograr mis propósitos. Así que, ustedes conocen la historia, Salomé baila, el rey le encanta, le ofrece hasta la mitad del reino, se compromete delante de los que están en la corte. Entonces el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Y sabe lo que hace? Va y consulta con la mamá, le dice, mamá, ¿qué pide? La hija no tenía mente propia. La hija hacía lo que decía quién, su madre. ¿Quién es peligrosa en esta historia? La madre. ¿Quién es el personaje peligroso en la historia de Esther? Ceres. ¿De acuerdo? ¿Quién será? ¿Qué será el poder peligroso al final? El dragón son los reyes. La bestia es la ramera. Y las hijas son la imagen de la ramera. ¿Cuál será el poder peligroso? La ramera. La iglesia que se ha constituido, una iglesia universal y mundial, que tiene iglesias que se desprendieron de ella y que enseñan muchas de las mismas doctrinas que ella enseña. Entonces le dicen, mamá, ¿qué pido? Y la mamá dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y yo quiero que ustedes noten que la hija era igualita a la mamá. Porque sin pensarlo 2 veces le dice al rey, mira, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Imagínense eso, era igualito a la mamá. Oigan, si alguien le pidiera a usted que le trajera la cabeza del pastor Moro en un plato, yo esperaría que ustedes dijeran que no. Pero si dijeran que sí, tendrían el mismo carácter de la persona que lo pidió. Y dice ahí en Marcos, en capítulo 6, que el rey ahora se despierta y se da cuenta cómo ha sido engañado. Pero le da temor porque había dado su palabra con los que estaban presentes y mandó a degollar a Juan el Bautista. Y dice ahí en Marcos 6 que trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato a la hija y la hija le entregó la cabeza a la madre. ¿Ven la relación entre estos poderes? Son 3 poderes. Un poder, en los días finales, el poder civil. Una iglesia universal que se ha prostituido. E hijas que nacieron de esa iglesia. La madre es peligrosa porque quiere usar a las hijas para influenciar al rey o a los reyes de la tierra para matar a los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿cuáles serán los puntos de contención? ¿Qué odia Satanás del pueblo de Dios? Dice que el dragón se airó contra los que contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Tiene el libro de Apocalipsis que ver con la adoración? ¿Hay un conflicto tremendo sobre la adoración y la ley en el libro de Apocalipsis? Claro que sí. Ese será el punto de contención. Pero saben que solo será el último capítulo de una gran controversia que ha durado por mucho tiempo. La Biblia dice que el dragón se llenará de ira. Ahora yo pregunto, ¿los argumentos que se van a usar al final de la historia son los mismos argumentos que usó Amán? ¿Recuerda cuáles son los argumentos? Hay un pueblo que esparcido y dividido por todo el reino. ¿No guardan qué cosa? Las leyes del rey, porque ellos tienen leyes distintas. Por lo tanto, no conviene que dejarlos, porque van a causar insurrección, anarquía y división en el reino.
Permítame leerles de un libro extraordinario que se llama El conflicto de los siglos. Página 649. Aquí dice, esta mujer que tenía más que sabiduría divina, página 6, vamos a empezar en la 650 para cortar un poco. Dice ella, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será respetada. ¿Qué se unirán? La iglesia y ¿qué? La iglesia y el Estado. En la página 673 dice ella, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Alguno dirá, bueno, ¿qué relación tiene la observancia del domingo con la crisis en los días de Esther? Tiene una relación muy estrecha. ¿Quién es el creador? ¿Por qué adoramos al creador? Porque Él nos hizo. ¿Qué señal nos dio de quién es el creador? Sábado. ¿Quién ha instituido otro día en lugar del sábado? La bestia, estando pequeña. Así que si usted observa, el domingo lo está observando en honor de quién? En honor del cuerpo pequeño de la bestia. Si observa el sábado, está honrándolo en honor de quién? En honor de Jehová Dios. Es decir, la crisis final tiene que ver con la ley y tiene que ver con la adoración como Dios ha mandado. El argumento que usó Amán se va a repetir de nuevo. Hay un pueblo esparcido por todo el reino. Sus leyes son diferentes que las leyes de todo el mundo. No te conviene dejarlos. Pregunto, ¿se dará un decreto de muerte contra el pueblo de Dios? Apocalipsis 13:15 dice que todo el que no adorare la imagen de la bestia será ¿qué? Muerto, supuestamente. Pregunto, ¿en este decreto habrá una fecha? Los que conocen el conflicto de los siglos, yo quiero animar a los que no son miembros de la iglesia adventista, consíganse un ejemplar de este libro, El conflicto de los siglos, porque ahí se hace toda la aplicación. No tenemos tiempo de leer todos los textos bíblicos y apoyen esto, pero los que han sido adventistas por muchos años saben que en el decreto que se dará finalmente contra el pueblo de Dios, en ese decreto habrá una fecha. Y después de pasado cierto tiempo, cuando llegue la fecha, la gente tendrá derecho ¿de qué? De matar al pueblo de Dios. Así que noten que el decreto al final de la historia será escrito y tendrá una fecha. ¿Será irrevocable? También. ¿Será universal? ¿Será la iglesia empleando el poder del Estado? ¿Estará todo el mundo listo para aniquilar al pueblo de Dios cuando llegue el día que está en el decreto? Claro que sí. ¿Y qué hará el poder civil y el poder religioso? ¿Se sentarán a beber qué cosa? Vino. ¿Pasará luego el pueblo de Dios por un tiempo de angustia tal no se ha visto desde que existe nación en el mundo? Se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Y el pueblo de Dios clamará y gemirá para que Dios intervenga para libertar a quienes. A sus hijos. Pregunto, ¿se abrirán los libros para revelar la recompensa de los justos? Claro que sí.
Se cambiará Cristo de sus vestiduras sacerdotales, ya no para interceder por el pecado, sino para defender a su pueblo en este tiempo de angustia. Claro que sí. ¿Se cambiará de ropa Jesús? Claro que sí. Ahora les voy a explicar lo que va a suceder finalmente en este mundo. Los poderes civiles y los poderes religiosos se van a unir para imponer la observancia del domingo como día de reposo. Y algunos dirán, pastor, eso es imposible. Cuando suceda, acuérdense de lo que les dije, los que no son miembros de la iglesia adventista, para que hagan la decisión correcta. Porque va a pasar. Y va a pasar pronto. Y cuando suceda, recuerden que usted lo escuchó aquí. Y tome su decisión de estar del lado de Dios. Se van a unir los poderes civiles y religiosos del mundo para imponer el decreto de adoración en el día del sol, que es contrario a la ley de Dios. Habrá un pueblo esparcido por todas las partes del mundo cuya ley es diferente que la ley que se ha impuesto. No van a obedecer esa ley. Por lo tanto, los poderes del mundo se van a llenar de ira contra el pueblo de Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta. O el dragón, la ramera y sus hijas. Y van a influir sobre los reyes de la tierra para imponer un decreto de muerte contra este pueblo esparcido y dividido en todas partes del mundo. Se va a decir que no hay provecho en dejarlos, porque van a causar insurrección y problemas en la sociedad. Van a derribar las barreras morales de la sociedad. No conviene dejarlos. Y se va a proclamar este decreto de muerte. Y cuando se haga, el pueblo de Dios va a tener un tiempo de angustia cual no ha existido desde que hay nación en este mundo. Y el pueblo de Dios aparentemente va a estar al punto de perecer. No hay escape. Es un decreto irrevocable. Los poderes civiles y religiosos del mundo beberán vino juntos. No estamos hablando de vino que compran en el supermercado. Vino son falsas doctrinas en la Sagrada Escritura, que las iglesias le darán a los reyes de la tierra para que persigan al pueblo de Dios. En este tiempo de angustia el Señor Jesucristo se levantará, dejará de interceder y ahora se levantará y se cambiará sus vestiduras para ser defensor de su pueblo. Se cambiará sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Abrirá los libros celestiales para mostrar la recompensa de los justos, que tanto se ha demorado en implementar. ¿Y saben ustedes lo que va a suceder? Va a llegar un momento en que los reyes de la tierra se van a despertar y se van a dar cuenta que los poderes religiosos del mundo los han estado engañando. Eso es lo que describe Apocalipsis 17, la ramera fornica con los reyes de la tierra. Y tienen una relación bien buena, y la ramera les está dando vino a los reyes, falsas doctrinas. Y tienen una relación muy linda. Pero llega un momento en que Dios desenmascara esta unión. Y los reyes de la tierra se dan cuenta que en realidad el pueblo de Dios no era una amenaza para la nación o para el mundo, sino que los poderes religiosos los estaban usando con mentiras para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y dice en Apocalipsis 17 que los reyes se fornicaron con la ramera. Dice, los reyes aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y las mismas armas que debían usarse para destruir al pueblo de Dios serán usadas para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Permítame leerles esta cita en el Conflicto de los Siglos, ya llegando al fin de nuestra presentación. Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 714. ¿Recuerdan que Amán murió con su misma horca? Ahora escuchen lo que dice en el Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 14. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan en abrumar a los ministros, es decir, los pastores, con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras
Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a querer perseguir a los que los santificaban. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Noten, los poderes religiosos ahora dicen a los reyes: los hemos engañado, y a las muchedumbres les hemos engañado. Dice ella: las multitudes se llenan de furor. ¿Recuerdan lo que sucedió con el rey cuando se despertó y se dio cuenta que había sido engañado por Amán? Ahora se levantó del vino en su ¿qué? En su furor. Antes su furor estaba dirigido contra ¿quiénes? Contra el pueblo de Dios. Pero cuando se despierta su furor, ahora se dirige ¿hacia quién? Hacia los que planificaron el complot. Dice: las multitudes se llenaron de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles, es decir, eran muy populares con la gente, dice, se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. ¿Para qué se van a usar las armas que se han preparado para destruir al pueblo de Dios? Para destruir a aquellos que planificaron la trampa. Luego Apocalipsis 19 dice que vendrá la gran batalla de Armagedón, y Cristo y sus ángeles, al igual que en los tiempos de Esther, descenderá del cielo para libertar al pueblo de Dios que está a punto de perecer. Y entonces el pueblo de Dios irá al cielo, a donde celebrará la fiesta de Purim. Reposo, alegría, paz, banquete, esa mesa de kilómetros de longitud, donde el Señor Jesucristo servirá a su pueblo. Hermanos y hermanas, visitas, nos esperan grandes cosas en este mundo. Yo creo firmemente que el Señor Jesucristo no puede demorar mucho más. Las naciones se están airando. La gente no entiende lo que está pasando, los desastres, la inmoralidad, el crimen, el irrespeto hacia la vida. Y están tratando de explicar cómo es que está pasando esto. Están buscando salida, explicaciones, y no la hayan. Y muy pronto se van a realizar los eventos que hemos descrito en esta noche. Yo espero que nosotros decidamos estar del lado de Dios, aunque se desplomen los cielos. Porque recuerden que aunque el pueblo de Dios estará a punto de perecer, el Señor Jesucristo, la estrella libertadora, se levantará para libertar a su pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro.